Nos unimos en la oración, hermanos. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor amado, con tanta alegría venimos a ti, Padre, con tantas sensaciones especiales, por esta maravillosa gracia que nos ha tocado, Padre, y que tú hoy sigues brindándonos con tanto amor. Es una necesidad de nuestra alma, Padre, acercarnos a ti una y otra vez, para poder buscar todo lo que nuestra alma necesita, todo lo que nuestra vida necesita, porque sabemos que venimos al mejor lugar, a ti, a tu deseo, a tu amor, a tu casa, Padre, a tu altar. Por eso ahora, Padre, coloca la palabra clara, sencilla, elevada del cielo, que sea tuya, Padre, y que de esta forma llene todo nuestro corazón, toda nuestra alma, y que permita, Padre, que la vida que también has colocado en cada uno de nosotros pueda desarrollar a través de esta palabra, Padre, a través de cada asistencia, a través de cada hecho de gracia, de cada experiencia. Porque, Padre, seguimos transitando el camino que nos lleva a la patria celestial. Y no queremos detenernos, sino que de tu mano así queremos llegar. Tú sabes en este día, Padre amado, la comunidad, todos, cada uno en su lugar, en sus hogares, a través de los distintos medios, tal vez con escritos, tal vez, Padre amado, con algún llamado, Padre, pero que todos puedan vivir, todos podamos vivir esta maravilla de estar cerca tuyo. Tú sabes, Padre amado, que se levantan en este tiempo especialmente muchos ruegos, muchos deseos, muchas necesidades, Padre. Todo lo colocamos a tus pies. Pensamos en las almas que están enfermas, en aquellos que pasan diferentes circunstancias, situaciones, aquellos que han perdido un ser querido, Padre, aquellos que tal vez están temerosos por su trabajo, su pan cotidiano, amado Dios. Y tantas cosas que es natural, Padre, somos humanos, tú nos comprendes y eso nos da tranquilidad. Pero también sabemos, Padre, que tú no te olvidas de ninguno de tus hijos y, amado Dios, colocarás a tiempo y hora lo que cada uno necesita. Amado Dios, permítenos quedar en esta hora en la comunión plena con nuestro apóstol de distrito, en su envío, en su deseo, Padre, y a través de él con nuestro apóstol mayor, contigo y con Jesús. Que nada perturbe, nada moleste, nada distraiga, que podamos estar todos compenetrados con tu altar de gracia y tu palabra. También, amado Dios, sea este altar un vínculo espiritual maravilloso con nuestros amados que se adelantaron en el camino y que ellos también puedan participar de tu palabra, amado Dios. Dejamos todo en tus manos, amado Padre. Deseamos vivir una hora en el cielo maravillosa, fuerte, importante para cada uno de nosotros, donde tu palabra resuene, Padre, como un gran trueno en nuestra alma y, Padre, nos haga seguir mirando a ese cielo maravilloso. Te lo rogamos, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, para esta mañana nuestro apóstol mayor nos envía un texto bíblico que servirá como base para este servicio divino, que se encuentra en 2 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 24, que dice lo siguiente: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Hasta aquí.
Muy bien, hermanos. Es para mí una gran alegría poder compartir con todos ustedes este servicio divino. Como primero traemos y damos la cordial bienvenida a todos al altar de Dios. Y también, junto con el querido obispo que me acompaña, traemos los saludos y el deseo de bendición de nuestro apóstol de distrito. Verdaderamente, mientras que la querida hermana interpretaba este himno, pensaba qué alegría volver a vernos. Qué alegría poder volver a tener, como hemos cantado, les diría, no lo podía hacer yo aquí, pero sí seguí la letra de este himno de inicio, volver a tener ese mensaje de la gracia, que siempre, y como viene de parte de Dios, porque es de su gracia, siempre va a ser oportuno, siempre va a ser en el momento justo y siempre va a tener el contenido para que ese mensaje pueda ser una gran tarea en nuestro corazón. Hoy nuevamente lo vivimos así, bajo otras condiciones, pero ya en esto no pensamos en esto. Estamos tal vez algunos en casa, otros a través de una hermosa pantalla, otros tal vez con su celular pequeño, otros tal vez alguien le llama por teléfono a algún joven y entonces le transmite el sentir y el mensaje del servicio divino, otros tal vez le llega la palabra escrita en un papel, pero no importa, de una forma o de la otra recibimos el mensaje necesario, oportuno y que tiene vida, como lo decía Jesús. Mi palabra es vida. Y entonces, hermanos, agradecemos a Dios que si bien podemos estar pasando ciertas situaciones, cambios importantes seguramente, pero que, como bien dijo el apóstol mayor en el servicio divino de Pentecostés, su plan no ha cambiado. Y esto a nosotros nos tiene que dar mucha seguridad, porque al decir esta palabra del apóstol mayor, no solamente su plan de encontrarnos en el día del Señor, su plan de acompañarnos en el camino que nos lleva a la patria celestial. Y ese acompañarnos está involucrado todo. Por eso Él aguarda y escucha con mucha atención nuestras oraciones. Hoy tenemos un servicio divino que son pensamientos del apóstol mayor. Este texto, hermanos, que hemos leído es una palabra en la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo. Y verdaderamente Pablo, este gran apóstol del Señor, hermanos, muestra en este escrito, en esta carta a esta comunidad, toda la naturaleza de su ministerio. Cómo él lo vivía, cómo él lo obraba, cómo él se cuidaba de que no fuesen cosas personales, sino que siempre transmitiera el mensaje de Dios. Porque él reconocía su llamamiento, su encargo, su autoridad, pero nunca se presentó ante las comunidades que le tocaba atender como un gobernante, como un soberano, como un jefe. No. Él sabía, vivía y transmitía que simplemente y grandemente era un colaborador de Cristo. Por eso dice el texto, hermanos, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para que vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. La fe esa comunidad la tenía, pero él se sentía un colaborador de Cristo y a su vez de la comunidad, como el apóstol, para poder ayudar a que todas las enseñanzas, todo lo que tenía que transmitir de Cristo, pudiese ser tomado con gozo, con alegría, con seguridad, con un buen ánimo, para que entonces esto pudiese causar el efecto de desarrollo espiritual. Pensemos, hermanos, y esto tiene que quedar muy claro, el único Señor de la Iglesia es Jesucristo. Él es el soberano sobre los hijos de Dios. Él es el soberano sobre los creyentes. Él es el que cumplió la tarea que Dios brindó. Él es el que transitó sobre esta tierra, el que llegó a esa muerte en la cruz, a quien pudo resucitar y a quien estamos retornando. Estamos esperando su retorno. Ese es el mensaje apostólico.
La Iglesia de Cristo tiene esta característica, que lo podemos leer y lo podemos expresar en ese tercer artículo de la Confesión de Fe, hermanos. Creemos que la Iglesia es apostólica, porque justamente es brindado el mensaje apostólico, que tiene estos tres temas, hermanos: la muerte, la resurrección y el retorno de Cristo. Eso por un lado, pero a su vez vivimos hoy también, hermanos, como en ese primer tiempo, después de Pentecostés, donde los apóstoles, hermanos, guiados por el Espíritu Santo, transmitían ese genuino evangelio, ese fundamento que es Cristo, hermanos. También hoy en este tiempo ese ministerio está activo. Dios toma hombres imperfectos, hermanos, que siguen siendo imperfectos, pero el ministerio es santo. Y cuando es guiado por el Espíritu Santo, entonces ese ministerio transmite la voluntad de Cristo y quiere ayudar a que entonces nuestro gozo venga a través del conocimiento de esa voluntad de Cristo. Ese es el mensaje para este servicio divino, hermanos, que el ministerio de apóstol transmite la voluntad de Cristo y quiere colaborar en nuestro gozo. Y entonces así lo entendía Pablo, hermanos. Uno puede leer varios pasajes de 2 Corintios. No lo hacemos ahora por el tiempo que tenemos, hermanos. Pero verdaderamente él estaba muy sujeto a su tarea. Yo pensé, hermanos, y esto lo podemos recordar, cómo fue su llamamiento. Fue maravilloso, hermanos. Él mismo se decía que era el más pequeño de los apóstoles. Él mismo decía que era el abortivo, porque él no había conocido a Cristo como los demás apóstoles. Pero tuvo una experiencia única en ese camino a Damasco, hermanos. Esto lo recordamos rápidamente, hermanos, cuando entonces se le acerca el Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él le dice: ¿quién eres, Señor?, se escucha esa voz que dice, hermanos: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué increíble, hermanos, todo esto, ¿eh? Son hechos reales. Inmediatamente este hombre, hermanos, se sujetó a la voluntad y a las indicaciones que Jesús le pidió. ¿Con quién se tenía que encontrar? Y a su vez, con aquellos que le tenían miedo porque lo conocían quién era Saulo. Le tuvo que enseñar que lo tenían que recibir y qué tenían que hacer con él. Y a partir de su llamamiento, hermanos, fue un apóstol que llevó la palabra, el evangelio, a muchos lugares. Con esa expresión de Jesús: esta es una herramienta escogida que me conviene. Y esto se cumplió. Pero hoy, hermanos, nosotros tenemos nuevamente ese ministerio en actividad y reconocemos que son colaboradores de Cristo. Cristo es el Señor. Y entonces cuando viene a través del ministerio de apóstol, pero también en cada comunidad, a través del pastor que es enviado por el apóstol, a través de cada siervo, hermanos, el mensaje de Cristo, hermanos, la enseñanza, lo queremos tomar con todo el gozo, que no sea algo que nos pese, que no sea algo que puede ser un asedio. No, recibimos la palabra, hermanos, con gozo. Porque nos estamos enterando de las buenas nuevas, hermanos. Dios nos está mostrando su camino, nos lo está enseñando de una forma muy detallada. Y entonces seguimos bajo esa expresión, bajo esa palabra. Y entonces cuando recibimos y el amado Dios nos enseña que tenemos que priorizar los tesoros espirituales. Y entonces recordamos la enseñanza de Jesús a sus discípulos, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás es dado por añadidura. Y entonces esta palabra no la tomamos como y decimos, pero entonces lo demás no sirve, mi vida no tiene sentido, entonces mis deseos, mis proyectos, esto no lo tengo que hacer, solamente tengo que pensar en un solo tema. Y no es así, hermanos. Jesús les explicó a sus discípulos que tenían que dedicarse a buscar primeramente esto, hermanos, lo espiritual, el reino de Dios, porque si no, como humanos, naturalmente no lo íbamos a hacer nunca, hermanos. Entonces, ahora comprendemos, ahora vamos aprendiendo, tal vez no nos salga bien todos los días, hermanos, es normal esto, a todos nos pasa.
Pero está el camino trazado, hermanos, está la enseñanza clara, está el acompañamiento. Tenemos muchas experiencias, hermanos, que Dios no nos olvida como sus hijos. Y nos atiende en todos los temas de nuestra vida, hermanos. Entonces, sí, buscamos ese reino. Porque si no lo buscamos nosotros, no lo va a hacer otro por nosotros, hermanos. Queremos atesorar la riqueza que tiene ese reino para ser ricos en Cristo, hermanos. Y cuando también muchas veces somos exhortados a seguir los mandamientos de Jesús, hermanos, a seguir los mandamientos de Cristo, que no son penosos, como decía el apóstol Juan para nosotros, hermanos, son mensajes llenos de amor, hermanos, son mandamientos que nos cuidan, que tienen respuesta inmediata cuando uno los coloca por obra, hermanos, en la asistencia de Dios en sus ángeles, porque Dios no deja, hermanos, huérfano a nadie, como lo decía Jesús a sus discípulos, cuando Él les decía que aquel que lo amaba, guardaba sus mandamientos, y en un momento dado dice que no los dejaré huérfanos. Pensemos hoy en nuestra situación de vida, hoy, hermanos, hoy, frente a este hecho que inesperado, hermanos, para todos, donde tuvimos que cambiar muchas cosas, donde puede aparecer la incertidumbre, puede aparecer los pensamientos. Estamos, hermanos, llenos de noticias, llenos de comentarios. Seamos inteligentes, hermanos. Busquemos a ese sol de la gracia, hermanos, que es el que nos da la buena nueva, hermanos, que a pesar de todo, Dios está presente y Dios está al lado nuestro. Entonces, seguimos los mandamientos, hermanos, así podemos vivir esa cercanía de Cristo. Y también somos exhortados, hermanos, a que podamos ser humildes, tener ese sentimiento de arrepentimiento. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos vivir y disfrutar la plenitud de la gracia de Dios. Entonces, este es el mensaje que una y otra vez el ministerio del apóstol hoy va a traer, hermanos, basados en el fundamento que es Cristo. Esto no se cambia, hermanos. Que nosotros así lo podamos hacer y vivir. Y el apóstol Pablo a los filipenses, una expresión muy conocida cuando le decía, regocijaos siempre. Otra vez digo que os regocijéis. Y no es que a él no le pasaba nada, hermanos. Él vivió muchas cosas a causa del llamamiento. Fue muchas veces preso, hermanos. Él relata cuántas cosas le tocó vivir en sus viajes y hasta estuvo muy cerca a la muerte. Pero por otro lado, hermanos, el contenido de su corazón, la riqueza de su corazón, le decía que Jesús había muerto por él, que él había sido llamado, que tenía en perspectiva una vida eterna, una comunión eterna con Dios. Esto era parte de su ser, hermanos, esto es parte de nuestro ser. Esto no puede ser teoría, hermanos. Esto es algo que va desarrollando, algo que va creciendo cada día. Entonces, por eso produce gozo, hermanos, aún en momentos complicados, difíciles, hermanos, donde tal vez el gozo no se traduce en una sonrisa, ¿no? Sino que en ese momento el gozo se traduce en confianza, en esperanza, en calma, en saber de que aquel creador de todas las cosas es nuestro Padre del cielo. Por eso, hermanos, miren, solamente quisiera traer a vosotros una palabra que hoy busqué, para que tengan la idea de cómo el apóstol Pablo lo vivía. Él decía en el capítulo 4 de 2 Corintios, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Tengan seguridad de esto, hermanos. Nadie viene como aquel sábelo todo, hermanos. No. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y también reafirmaba el apóstol Pablo, hermanos, pero tenemos este tesoro, ese tesoro de la gracia de Dios, en vasos de barro. Y miren esto, hermanos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, hermanos, cuando estamos frente a ese mensaje de la gracia, cuando estamos frente al altar del Señor, cuando tenemos la oportunidad, hermanos, de poder estar frente a lo que Dios nos quiere dar,
Hoy, a través del ministerio de apóstol, guiado por el Espíritu Santo, hermanos, a través de la palabra de Dios. Entonces pensemos, es el mensaje de Cristo, el Señor de la Iglesia. Lo quiero tomar con gozo, tal vez justamente ese mensaje justo toca el punto débil, hermanos, que uno está luchando, uno está venciendo. Pero eso es bueno, hermanos, porque si Dios nos lo vuelve a repetir, es porque nos ama mucho, hermanos. Él no nos deja pasar vergüenza, al contrario, hermanos. Por eso también nos perdona y nos dice, mira, no lo hagas más, empezá de nuevo. Ese es el mensaje de hoy, hermanos. El ministerio de apóstol nos trae la voluntad de Cristo, el genuino evangelio, hermanos. Y quieren ser esos colaboradores que produzcan gozo, que nos acompañen, porque, hermanos, cada uno puede tener un ministerio en la casa de Dios, cada uno puede desarrollar una responsabilidad en la casa de Dios, pero todos somos hijos de Dios. Todos necesitamos tomar de la palabra, hermanos, para poder ir desarrollando esa nueva criatura que el oficio pasado nombraba nuevamente el apóstol de distrito, hermanos, para poder llegar al día del Señor como dignos y vencedores. Que esto pueda ser hermoso para cada uno de ustedes y de nosotros. Me acompaña el querido obispo Fernández, hermanos, Oscar Fernández. Hoy cuando venía para acá pensaba, no, debe ser más de 40 años que colaboramos juntos. Y hoy nos toca la alegría también de poder hacerlo aquí en este servicio divino. Amén. Recordé una palabra del apóstol de distrito de la semana pasada donde nos mencionaba cómo era la acción de la catarata de agua, y lo asocié inmediatamente a lo que ha sido en esta mañana, que el ministerio de apóstol entonces también volvemos a comprobar que nos trae la voluntad del Señor y me ayuda para que yo pueda sentir gozo. Ese gozo que es un fruto del Espíritu Santo, porque también el apóstol Pablo mencionaba que cuando hagamos algo lo podamos hacer sintiendo ese gozo y no hagamos nada en la iglesia por contienda o por vanagloria, pero a veces me puedo confundir y estando dentro de la comunidad no siento ese gozo, pero es mucho más profundo porque tengo que empezar cuando empiezo a sentir gozo interior, a veces hasta no estando en la comunidad, y me voy manejando de a poco, aprendiendo en mi vida a sentir ese gozo, y de a poco en los días buenos y en los días no tan buenos. Y entonces voy notando que de a poco se va produciendo un cambio. Y qué bueno que es estar dispuesto al cambio. El apóstol de distrito Batista mencionaba una palabra clave, porque el querido apóstol me hizo recordar cuando se le cruzó el Señor a Saulo en el camino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Saulo pensaba que estaba haciendo las cosas correctamente, pero cuando se le cruzó el Señor en el camino, estuvo dispuesto al cambio. Fue obediente, siguió, le dijo, tenés que ir a Damasco, le dijo hasta las calles por donde se tenía que mover y a quién tenía que ir a ver, para que entonces también su vida cambiara. Y entonces en el encuentro con el Señor, su vida cambió. Es una oportunidad, porque el apóstol entonces de distrito mencionaba que es muy difícil que el hombre cambie, excepto cuando se le cruza el Señor en el camino. Y entonces tenemos la gracia que se nos ha cruzado el Señor en nuestro camino. ¿Cómo será? Muy difícil nuestro cambio. Entonces el apóstol, en el ministerio de apóstol, nos ayuda, nos trae la voluntad de Jesús, me enseña y me dice que en la iglesia gobierna Jesús. Y yo levanto la mano y digo, totalmente de acuerdo, es así. Pero después se va a tener que ver en cómo hablo, en cómo obro, para que entonces en la comunidad gobierne el Señor. Y el querido apóstol en las últimas palabras habló de responsabilidades. Y cuando tenemos una responsabilidad, significa que entonces le pedimos a Dios que nos ayude para ir un paso adelante. Pero no subirnos a un escalón más arriba, es distinto. Un paso adelante. Pero un paso adelante, ¿qué significa? Que si entonces estamos a cargo de una tarea que podemos realizar, entonces queremos ser más humildes. Por eso que de esta manera se nos cruza el Señor en el camino, estoy dispuesto al cambio, y entonces es como mencionó el apóstol mayor en Pentecostés, en el servicio divino, ¿cómo voy a volver? Y voy a volver para que entonces en la responsabilidad que Dios me dio en la iglesia, yo no sea o me sienta Señor, sino en la palabra de Jesús que le dijo a los apóstoles, haced discípulos. Entonces, quiero ser un discípulo. Entonces estoy en la tarea ministerial con mis hermanos, pero quiero ser un discípulo del Señor, porque es el Señor el que gobierna la iglesia. Y así en la tarea del coro, así en la tarea de las enseñanzas, el que gobierna es el Señor. Somos discípulos y estamos tan felices porque cuando lo sentimos así, el apóstol nos conduce y hace que podamos sentir ese gozo. Y entonces el pastor no tiene que pensar dos veces, el apóstol no tiene que pensar dos veces a ver si me dice algo, porque quizás me ofendo. No, porque no me siento Señor. Me tengo que sentir, tengo que ser, tengo que vivir siendo un discípulo. Entonces cuando el apóstol me dice, mira, trata de buscar primeramente lo que es de Dios, el reino de Dios y su justicia. Sí, yo busco lo que es de Dios, primeramente. Claro, primeramente. Y a veces me confundo. Le pido a Dios y le hago promesas. Y no está mal, no está mal. Hago una promesa. Pero le digo a Dios, yo te prometo que si me das esto, yo voy a hacer lo otro. Es al revés. Le vamos a dar a Dios primero de corazón y entonces después buscamos la añadidura. Esto nos lo enseña el apóstol. Poder entonces también cumplir los mandamientos, que es una orientación para que ver cómo me voy manejando hasta en la vida. Nos ayudan los apóstoles porque si vamos al catecismo, allí menciona que el apóstol es el enviado. Primeramente, por supuesto que tengo que creer esto, el enviado de Jesús. Y entonces me habló y me dijo para poder ser humilde y para poder entonces reconciliarme
toda una gran tarea, son todas propuestas de cambio que tengo que hacer, pero me ayuda mucho porque se me cruzó el Señor en mi camino, y la mayor ayuda de los apóstoles va a ser para poder ser considerados por el Señor en el día de todos los días. Amén. Sí, hermanos, verdaderamente, cuántas claves nos trae la palabra de Dios en su altar. Porque uno, como un hijo de Dios, pero también como persona, hermanos, se compara, se coloca en perspectiva con la palabra, y ahí es donde decide. Pero no tenemos duda, hermanos, no tenemos dudas, que todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de Jesús, todo lo que viene de sus enviados, hermanos, como hoy está dispuesto este camino, es para gozo del alma, es para bendición, es para nuestra redención, es para llegar a la meta de nuestra fe. Y si se habla del gozo, hermanos, es para que entonces podamos tener una experiencia única, muy profunda, que podamos comprender nosotros mismos cuál es el resultado inmediato de poner por obra la palabra. Hermanos, no quiero tomar mucho más tiempo, pero en lo que traía el querido obispo me recordé el pastor que teníamos en la comunidad cuando hacía referencia a la ofrenda, a la colaboración, a la actividad que nosotros o cada uno podía desarrollar. El obispo nombró muchas y tantas que puede haber a veces en nuestra intimidad, hermanos, en nuestras oraciones. Él nos decía que Dios nos paga en forma inmediata, porque sentimos alegría. Esa es la primera paga, inmediata. No pasa nada de tiempo, hermanos. Entonces, esas sensaciones, esos sentimientos interiores, hermanos, nos demuestran a nosotros mismos que el resultado de transitar el camino que Jesús transitó primero es maravilloso, hermanos. Pero que, y encima, hermanos, esto no es tan solo para lograr algún día bueno o salir de una situación complicada y entonces tener un poco de paz, tener un poco de entusiasmo. No tan solo eso, hermanos. Pensemos en lo más grande, que esta gracia, hermanos, que este llamamiento, que este amor que ha tenido Dios para con cada uno de nosotros es para que podamos llegar a vivir una vida eterna junto a Dios. Donde seguramente allí sobrará el gozo, hermanos, sobrará la paz, sobrará la maravilla, hermanos, será algo que no nos podemos imaginar hoy. Pero que hoy necesitamos esas pequeñas demostraciones, las necesitamos para nosotros mismos, y la forma de lograrlos es así, hermanos. Recibir la palabra con gozo, con entusiasmo, con admiración, hermanos. Entonces, bien, hermanos, cuando volvamos a la iglesia, todos decimos queremos volver a estar juntos, queremos cantar, queremos la Santa Cena. Pero cuando volvamos a la iglesia, hermanos, ¿lo vamos a hacer en forma efusiva humana? No. Seguramente, hermanos, todo este tiempo nos va a servir, como nos lo ha dicho el apóstol mayor, para reconocer el servicio divino, hermanos, para reconocer el instante sublime, elevado en la comunidad, con nuestros hermanos, con los siervos, para reconocer el ministerio, hermanos, para reconocer el valor del sacramento. Aprovechemos este tiempo también, hermanos. Y ahora vamos a una instancia
muy hermosa del servicio divino, donde nuevamente el amor de Dios, hermanos, se coloca delante de todos nosotros, porque Él está dispuesto a perdonarnos, hermanos. Él lo quiere hacer, lo puede hacer, donde también en esto, hermanos, esto es posible porque el fundamento de la iglesia es Cristo, hermanos, y es por su sacrificio, hermanos, que esto es posible. El quitar de nosotros todos los pecados, todas las culpas, hermanos. Y como a veces comentamos en las comunidades, hermanos, no es un salvoconducto que uno obra cualquier cosa, total, el miércoles total, el domingo. No, hermanos, es la oportunidad donde Dios quita todo y estamos en esa línea de largada nuevamente, hermanos, para obrar conforme su enseñanza, para dejar de hacer cosas que nos dimos cuenta que estaban mal. Que tal vez, hermanos, no lo pudimos evitar, que tal vez lo hemos reiterado, ¿sí? Somos así, hermanos, pero queremos cambiar, como bien decía el obispo, queremos sujetarnos amablemente, amorosamente, hermanos, a esa indicación de Jesús, de Cristo, de Dios. Y ahora Él nos quiere perdonar, hermanos. Pensé en ese ejemplo, hermanos, de Jesús, cuando les enseñaba en esa parábola del fariseo y el publicano cuando fueron a orar al templo. El publicano, lo único que decía, hermanos, golpeándose su pecho, decía: sé propicio a mí que soy pecador. ¿Qué le vamos a explicar a Dios frente a nuestro pecado, hermanos? ¿Qué excusa le vamos a dar? Solamente ahora, hermanos, con un corazón abierto queremos llegar a este encuentro, a este momento hermoso, y entonces estar dispuesto también a perdonar, hermanos, un mecanismo maravilloso que Dios nos está enseñando permanentemente hacia nuestro prójimo, hacia aquel que nos rodea, hermanos, hacia aquel más cercano. Y también el arrepentimiento serio, consciente, hermanos, de que no lo queremos hacer más. Queremos vencer, queremos crecer, queremos desarrollar, queremos madurar, queremos llegar al día del Señor. Para esto, la querida hermana va a interpretar un himno, el himno de arrepentimiento, hermanos, y que en ese tiempo que dura, entonces podamos reflexionar sobre todo esto. Muy bien, hermanos, ahora los invito a ponerse de pie para la oración que el Señor nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora os anuncio este alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados, y la paz del resucitado sea con todos vosotros. Amén. Amante Padre, bondadoso Dios, Señor del cielo, cuánto te agradecemos por todo, Padre, cuánto. Por tu palabra, Padre, que tiene vigencia, que tiene actualidad, amado Dios, porque tú sabes lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Tú sabes este momento que todos los habitantes de la tierra vivimos. Pero sin embargo, Padre, tú no dejas a tus hijos sin alimento. Amado Dios, te agradecemos el perdón de los pecados. Te agradecemos esa posibilidad de poder empezar de nuevo todas las cosas. Ayúdanos a decidirnos a esto, Padre. Ayúdanos a comprender que detrás de cada enseñanza está todo el amor tuyo, Padre, porque quieres lo mejor para todos tus hijos. Amado Padre, queremos seguir adelante fieles, queremos transitar el camino con toda la convicción que nace de nuestra alma, que nace de nuestras experiencias, Padre. Queremos comprenderte también a ti, que muchas veces permites cosas que tal vez no están en nuestros pensamientos. Pero tú nos has enseñado que tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y seguramente, Padre, muchas cosas podremos madurar en todo esto, amado Dios. Pero, Padre, coloca a tus ángeles permanentemente para ayudar a todo tu pueblo, amado Dios. Visita los hogares de tus hijos, Padre. Guarda todas aquellas cosas que se viven, amado Dios. Cuida hasta los pensamientos, para que entonces el Espíritu Santo, Padre, pueda reinar también en la casa de tus hijos, en el corazón de tus hijos, amado Dios. Y entonces cuando lo humano trae el miedo, el Espíritu trae la confianza, amado Dios. Cuando lo humano trae la incertidumbre, el Espíritu trae la esperanza que tú estás cerca nuestro. Amado Dios, cada día comprendemos qué sería si no te hubiésemos conocido, Padre, y tú no nos hubieses llamado. Así bendice a toda tu obra sobre la tierra, Padre. Guarda a nuestro apóstol mayor al más pequeño en tu casa. Bendice a los niños, Padre, junto a sus familias en este tiempo particular. Guarda a la juventud, Padre, para que no pierda ese deseo de sus proyectos de la vida, Padre, que tú también ayudas, pero también ese proyecto de la vida espiritual. Los adultos, los abuelos, cuídalos a todos, Padre, a los mayores. También bendice, Padre, a aquellos que cuidan también la salud de todos. Da sabiduría a los hombres, amado Dios. Y te pedimos que cuando tú quieras entonces ayudarnos para retornar a tu casa, a los oficios, Padre, entonces así tú lo puedas hacer. Cuida de tu obra, de tu casa, amado Dios. También bendice las manos ofrendadosas. Es un tiempo que también ofrendamos, amado Dios. De distintas formas y maneras, cada uno lo hace como lo siente, como lo vive, pero no se deja ese sentimiento, Padre, porque lo hemos aprendido. Bendice todo esto, Padre, guarda las oraciones de tu pueblo. También, amado Dios, Padre, acompáñanos en cada camino, acompáñanos en cada decisión, protégenos. Y por sobre todas las cosas, Señor, que podamos alcanzar el día del Señor como dignos y vencedores, que esto sea pronto, Padre. Y entonces allí sabemos, vamos a pasar de la fe, Padre, porque hoy creemos sin ver, a la contemplación grandiosa de todo lo que tú nos has prometido, lo que tú nos has comentado día a día. Ahora, Padre, culmina el servicio divino. No nos queremos ir de ti, queremos que esta palabra siga trabajando en nuestro corazón, Señor, siga generando sentimientos hermosos, fuerza, amado Dios. En esto queremos quedar. Te lo rogamos, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús,
Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí todo lo que el amado Dios ha permitido. Nuevamente, junto con el querido obispo, nos alegramos mucho de que en el sentir del apóstol de distrito podamos realizar, no sé si llamarlo tarea, hermanos, sino que colaborar todos para que podamos recibir ese pan del cielo. Que lo puedan vivir en vuestro hogar, que lo puedan compartir, que esto pueda llegar a cada alma. Tal vez hoy no pueden haber participado del servicio divino quienes por primera vez lo hacen, damos la bienvenida. Quienes tal vez otros que hace tiempo no estaban en la casa de Dios, y esto nos da mucha alegría, que también lo puedan vivir con todo el corazón. Y solo una reflexión, cuando venía para esta es la iglesia de Constitución, para el que no conoce. Aquí a pocos metros hay una panadería. Y entonces en el cartel de la panadería decía el pan del día. Y yo cuando venía caminando dijo, vamos a escuchar el pan espiritual del día. Este ha sido hoy, que pueda servir a cada uno, hermanos. Dios los bendiga, mucha fuerza, mucha paz, mucha tranquilidad, mucha confianza. Estamos seguros en las manos del Señor. Hasta siempre.